Hola, muy buenas gente de internet. Bueno, pues como dije en mi último vídeo, voy a tratar de analizar de una en una las intervenciones que se realizaron en la sesión parlamentaria de la toma en consideración de la propuesta de la conocida como Ley Trans. Para ello, esta vez sí, voy a tratar de seguir el orden en el que se realizaron las intervenciones y voy a comenzar con la intervención de la diputada Pilar Bayuguera Balañá, diputada por Barcelona y que forma parte del Grupo Parlamentario Republicano, y además es licenciada en Derecho. Abro un pequeño paréntesis, como la intervención es bastante larga, de aproximadamente unos 11 minutos, por si alguien quiere saltarse la parte de la intervención, os dejaré en la descripción del vídeo de qué minuto a qué minuto es la intervención, por si alguien se la quiere saltar. Y dicho esto, cierro paréntesis y dentro vídeo. Buenas tardes, diputados, diputadas. Perdone, señora Bayuguera. Les pido silencio, por favor. La sesión ha dado comienzo. Gracias, presidenta. Decía algo no muy relevante, que era buenas tardes, diputados y diputadas. Bien, esta tarde presentamos la proposición de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans. Voy a ser muy clara. No era nuestro deseo presentar esta proposición de ley. Nuestra intención, nuestra esperanza, era debatir este tema en ocasión de la traída por parte del Gobierno del proyecto de ley, que era uno de los elementos, se lo recuerdo, del pacto de investidura. Pero la obstaculización constante y reiterada del Partido Socialista Obrero Español ha puesto en peligro este proyecto de ley. Ha puesto en peligro que vea la luz. Y los derechos humanos de las personas trans, que son derechos humanos, siguen aparcados y sin reconocimiento suficiente por días, por semanas, por años. Miren, los derechos humanos no pueden esperar. El sufrimiento de las personas, cuando está en nuestras manos erradicarlo o paliarlo, no puede esperar. Por esta dilación y con el impulso y el mandato de los colectivos y asociaciones, traemos esta proposición que esperamos que sea aprobada. Esperamos que la toma en consideración sea aprobada. Y traemos precisamente este texto y no otro porque queremos dar todas las posibilidades al acuerdo. Lo que queremos es que se convierta en ley y no que unos o otros se pongan la medalla y capitalicen el tema. No, hablamos de derechos humanos, hablamos de transformar los derechos en ley. Los presupuestos básicos de esta propuesta son dos, y les advierto, irrenunciables: autodeterminación de género o libre determinación del género, díganlo como quieran, y despatologización. Y es curioso, y deben saberlos todos, los que estamos aquí, los que nos están oyendo, ustedes y ustedes, el PSOE y el PP, ya han votado a favor de leyes que se basan en estos principios, no una ni dos, ni tres veces, sino en muchas comunidades autónomas. Sin ir más lejos, ayer en Canarias, ustedes a favor y ustedes se abstuvieron, cosa que les pedimos que como mínimo hagan también hoy. Y es más, no en comunidades autónomas, sino aquí en el Congreso, en la ponencia de 2019, la firmaron y estaba redactada exactamente o de una manera idéntica a como se redacta en el texto que hoy llevamos a toma en consideración. ¿Qué ha pasado para este retroceso? ¿Por qué no atienden a la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos Europeo? ¿Por qué no dan cumplimiento al artículo 10 de su Constitución, que fundamenta la dignidad de la persona, los derechos inalienables e inviolables que le son propios y el libre desarrollo de la personalidad? Porque, oigan, es que estamos hablando de esto. Estamos hablando de derechos humanos inherentes e inviolables. No hablamos de sentimientos, no hablamos
de deseos, no hablamos de ilusiones. Las personas trans no se sienten, no desean, son lo que dicen que son. Y pónganselo en la cabeza, porque digamos lo que digamos el resto, pensemos lo que pensemos el resto, lo importante es quiénes son. Y solo ellos pueden decirlo. Miren, los enfrentamientos, las reticencias, ¿saben para qué sirven solo? Para atiar los discursos de odios. Y para incrementar, y supongo que lo saben, que se han incrementado recientemente de una manera alarmante, las agresiones y las humillaciones a las personas trans. Les voy a contar una cosa que quizá no tendría que hacer. Yo soy una mujer cis. Esto implica que no he vivido nunca, en primera persona, las miradas, las humillaciones, el miedo, las agresiones, nunca. Las dificultades extremas para encontrar trabajo, el difícil, casi imposible acceso a la vivienda y todos los obstáculos que se encuentran en su día a día. Pero también soy feminista y sé que el feminismo es una batalla diaria para conseguir vidas que merezcan ser vividas y que se asienta en la solidaridad de las mujeres entre nosotros, en las redes, en la comprensión, en la empatía, en explicar que lo privado es público, que somos ciudadanas de primera, que no aceptamos cómo está construida esta sociedad, que no ha contado nunca con nuestro ser, con nuestros deseos, con nuestras miradas, con nuestras intenciones y con nuestras aportaciones. Soy feminista y reivindico que nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras vidas son solo nuestras y que somos diferentes, completamente heterogéneas, y por eso nunca puedo hablar por todas y tampoco lo hago aquí. Pero a la vez soy consciente de mis privilegios, el privilegio de raza, el privilegio de la heterosexualidad, el privilegio de no haber pasado nunca hambre ni frío, el privilegio de haber accedido a la educación. Y desde ese lugar de privilegio personal, que deconstruyo deliberadamente, es desde donde soy capaz de entender y de compartir la necesidad de que como sociedad rompamos la barrera que nos queda. Después de haber incorporado los derechos de las parejas homosexuales y de haber avanzado en el reconocimiento de todas las maneras de amar, ahora debemos reconocer todas las maneras de ser. ¿Ustedes se imaginan, les pregunto, ustedes se imaginan lo que significa que te obliguen a ser quien no eres? ¿Que te juzguen y violen tu intimidad cada día del mundo? ¿Que sepas perfectamente quién eres y que te lo nieguen en tu cara día tras día? ¿Que te miren con extrañeza cuando no con rechazo? ¿Que te agreden? ¿Que te humillen? ¿Y que se arrogan la potestad de decirte cómo debes vivir? Yo soy incapaz de imaginar ese infierno, pero en cambio sí que soy capaz de hacer todo lo que esté en mi mano para impedirlo, para cambiarlo, para saber que ellas y ellos son yo y yo soy ellas y ellos, para combatir modificando las leyes y, en la medida en que pueda, las mentes de quienes se creen con derecho de imponer sus propias creencias. Ahí fuera están gritando que esto significa el borrado de las mujeres. Es falso, completamente falso. Lo que significa es el refuerzo de lo que significa ser mujer, porque estamos sometidas por el mismo patriarcado y porque en ellas, en las mujeres trans, se dan cita todas las exclusiones y todas las violencias de nuestro sistema. Y por eso las cojo de la mano y forman parte de mi movimiento feminista. Por eso dicen también que significa el refuerzo de los estereotipos culturales instaurados por el género creado socialmente. En una primera mirada falaz quizá es así, pero ¿pueden ustedes decirme que hay que rompa más los estereotipos de géneros y las creencias que un hombre que pueda parir? Nos acompañan en el camino de la destrucción del género. Serán agentes de esa destrucción conjuntamente con nosotras, pero debemos permitírselo. Les recuerdo también, y esto es importante, que esta ley no se refiere solo a las mujeres trans. También lo hace respecto de los hombres trans y de las personas que se definen como no binarias. Y en cambio ahí no ha habido ningún ruido. Plantéenselo. ¿Por qué este ruido interesado? Bien.
Hemos llegado a esta situación por su falta de valentía. Fíjense, hubo muchos debates al entorno del matrimonio entre personas del mismo sexo. Si era natural, no lo era, si era matrimonio, si lo teníamos que lavar, no sé el qué. Se legisló y hoy ha entrado en la cotidianidad de todos nosotros. Es lo normal y es lo justo. ¿Por qué? En una ley que también intenta ampliar los cauces de nuestras libertades, somos tan reticentes. ¿Por qué no podemos romper esta última barrera que nos hará mejor como sociedades, como personas, que alcanzará a abrir nuestro campo? Voy terminando. Incorporamos, eso sí, al texto que no estaba, la necesidad de reparación. Debemos hacerlo y es de justicia. Ustedes saben que había un penal donde los torturaban a las personas transexuales. Ustedes saben que han sido víctimas de la cacería y la persecución franquista. Ustedes saben, y si no lo deberían saber, que han sido víctimas de la torpeza y de la ignorancia de la mal llamada transición. ¿Les debo recordar la funesta ley de escándalo público? ¿Les debo recordar la violencia sistémica ejercida desde el Estado por su acción o por su indiferencia? Es de justicia y debemos recordar, reparar y visibilizar. Y voy terminando. Hoy tenemos una oportunidad para avanzar en el reconocimiento de derechos humanos. Y digo reconocer y legislar porque los derechos existen, simplemente los conculcamos cada día. Y cada vez que avanzamos en el reconocimiento de un derecho, cada vez es un triunfo para los que lo ejercerán y para los que no. Es un triunfo para todas nosotras, para todos nosotros. Es un avance para la sociedad en conjunto. Es una semilla de futuro, de libertad, de justicia, que nos concierne a todos y que nos convierte a todos y a todas en mejores. Solo deseo terminar rogando valentía, honestidad y que planten cara a un debate que ha terminado así porque no lo han sabido gestionar. Las personas que están ahí fuera, los colectivos, las asociaciones, se lo merecen y lo necesitan. Si ustedes son de izquierda, ¿hasta cuándo van a mirar a otro lado? ¿Hasta cuándo no van a querer reconocer los derechos que asisten a ciudadanos y ciudadanas que son nuestros vecinos? ¿Hasta cuándo van a permitir la violencia desatada contra sus cuerpos y contra sus mentes? ¿Hasta cuándo no les van a dar la posibilidad de ser ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho? ¿Hasta cuándo? Muchas gracias. Bien, pues una vez visto el vídeo, lo primero que me gustaría destacar es la seriedad con la que se toman el tema. Ejemplo de ello, el hecho de que haya que llamar al orden y al silencio y recordar que ya ha comenzado la sesión parlamentaria, ¿no? Un poco como cuando éramos peques y volvíamos del recreo y nos tenían que recordar, hola gente, que el patio acaba de terminar, que ahora hay que ponerse a trabajar. Bueno, paréntesis aparte, pasamos a lo que sería un poco más la intervención. Lo primero que hace es exponer algo que yo creo que es más que evidente, ¿no? Comienza su intervención diciendo que no querían ser quienes tuviesen que trasladar esta propuesta al Congreso y que les habría gustado que viniese por parte del Ejecutivo, que es quien realmente ha estado trabajando esta ley junto con los colectivos. Sin embargo, la actitud de cierta formación política del PSOE ha hecho que esto sea inviable, que no se pueda dar. Ok, ahí poco que comentar. Los hechos son hechos. ¿Por qué vías han decidido presentarla? ¿Cómo se ha dado a cabo eso? No lo comenta. Vale. Pero sí que es importante esto. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué está poniendo de manifiesto? Tenemos un partido político
en el gobierno que está impidiendo un avance que está solicitando la sociedad. Es decir, el gobierno, que debería de ser galante de derechos, quien nos protegiese, está obstaculizando que se puedan legislar unos derechos que es la propia sociedad quien está diciendo ya está bien, hace falta y hace falta que se haga ya. No nos dejáis por la vía acordada, pese a que tenéis esta condición, pese a que una de las condiciones para formar el gobierno de coalición fuese la aprobación de esta ley, tal vez no este texto exacto, pero sí un texto de estas características, lo estáis obstaculizando. Es la sociedad quien dice, toca trabajar este tema. Es algo que me parece muy importante. También me parece importante, ¿no?, cuando comenta que al final este texto va de derechos humanos, no va de egos, que es algo que creo que quienes hemos tenido la oportunidad o tenemos la oportunidad de hacer un seguimiento mínimo de cómo está evolucionando todo este tema, tenemos bastante claro, ¿no?, que hay una batalla interna de egos, de poder, que al final no tiene que ver con el texto de la ley y están utilizando la ley para sus batallas internas, externas, interpartido, interministeriales, llamadlo como queráis. Pero al final es algo muy importante, ¿no?, el tener claro que lo que realmente importa en cuanto a esta propuesta de ley no es quién se pueda poner la medallita. Lo que realmente importa, y creo que es algo que no únicamente atañe a esta ley, sino que debería de ser algo general para cualquier ley, es qué beneficio puede aportar a la sociedad. Entonces, si os vais a poner a obstaculizar algo únicamente porque no os podáis poner una pegatina de yo he hecho esto, si no os va a importar que porque vosotros no os podáis poner la pegatina, no os importa que no se garanticen derechos, que no se facilite la vida a muchísimas personas, equiparándonos en igualdad de derechos, en igualdad de obligaciones al resto de la población, tal vez lo que deberíais de cuestionar no es esta ley. Tal vez lo que debería de cuestionarse es vuestra capacidad para ocupar cargos de responsabilidad en un gobierno. Porque un gobierno, tal y como yo lo entiendo, está para velar por los intereses del pueblo al que representa y no para velar por su ego personal. Seguimos. También me parece destacable que marca 2 líneas rojas y además me gusta mucho cómo lo hace. ¿Por qué? Porque estas 2 líneas rojas son el derecho a la libre autodeterminación y me parece muy importante destacar lo que la señora Pilar expone, que es que somos. ¿Por qué? Porque muchas veces se oye, no, es que se siente, no, es que quiere ser, no, yo no es que me sienta hombre, no es que quiera ser un hombre, es que yo soy un hombre. Que tú, por el motivo que sea, no me veas como a hombre, no seas capaz de comprender que soy un hombre. De acuerdo, me parece muy bien, me parece muy respetable, pero es que el problema no lo tengo yo, el problema lo tienes tú. Porque también yo puedo pensar que te falta un cable, que te faltan un par de tornillos, y no por ello me voy a ir a la ferretería, te los voy a traer y te voy a decir, toma, para que te soluciones esa cabeza. Entonces, me parece muy destacable eso, ¿no? El hecho de, no es que nos sintamos, no es que queramos ser, es que somos.
y como somos, nos sentimos como tales, ¿vale? La otra línea roja, la de la despatologización. Esta me parece que es una línea básica si queremos respetar los derechos, ¿no? Porque al final, el estar patologizados lo que básicamente hace es negar el derecho a la libre autodeterminación de la identidad sexual. ¿Por qué? Porque el hecho de estar patologizados lo que te está diciendo es, no, a ver, tú no es que seas un hombre. Estoy hablando del caso de hombres transexuales, ¿vale? Entonces, lo que viene a decir el hecho de estar patologizados es, no, a ver, tú no es que seas un hombre, tú es que eres una mujer que tiene una incongruencia de género, es el último nombre que se les ha ocurrido ponerle, y entonces, claro, como tú tienes tan claro que eres un hombre y no hay manera humana de hacerte comprender que eres tan tonto como para no saber quién eres y te niegas total y absolutamente a que te digamos que eres mujer, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a decir que hay una incongruencia que, ¿vale? Que no tienes muy claro quién eres y así ya con este papelito justificamos que se te trate como a hombre, ¿vale? Pero no te olvides de que tú lo que eres es una mujer. Lo que pasa que, bueno, como tienes una incongruencia de género, compramos pulpo como animal de compañía, lo colamos ahí y a cambio de que cuestionemos tu salud mental, te lo aceptamos, ¿vale? ¿Te parece bien? No es que me parezca bien, es que es la única opción que me estás ofreciendo para poder ser reconocido legalmente como el hombre que soy. Entonces, es también muy importante esa segunda línea roja de la despatologización. ¿Por qué? Porque negar la despatologización lleva implícito negar el derecho a la libre autodeterminación. Y además, me parece muy interesante cómo lo hace Bayuguera. ¿Por qué? Porque para eso lo que hace es un repaso de sus privilegios, ¿no? Muchas veces se nos olvida que no somos solamente un hombre, que no somos solamente una mujer, que al final somos muchas cosas. Y se nos olvida que tenemos diferentes privilegios, se nos olvida que estamos en diferentes lugares de la escala social en función de qué característica estemos analizando. Entonces, creo que es algo muy interesante, ¿no? El decir, bueno, pues yo con estos privilegios de los cuales dispongo o de los cuales tengo la suerte o la desgracia de ostentar, me solidarizo, pero desde mi posición y dejando claro, no estoy en tu posición, no lo vivo, me lo puedo imaginar, pero no sé lo que es. Luego también es que este vídeo es un poquito largo y me parece que tiene bastantes cosas que analizar. Me parece muy interesante la mención que hace del borrado de las mujeres, ¿no? Es algo que se ha oído muchísimo, que nos han acusado de tratar de borrar a las mujeres. Yo creo que más bien lo que pretendemos con con la aprobación de este tipo de leyes, más que un borrado de las mujeres, es un borrado de estereotipos. ¿Por qué un borrado de estereotipos, sino un borrado de mujeres? Pues muy bien, porque al final el hecho de que una mujer transexual diga que es una mujer no significa que esté borrando a las mujeres. Significa que está exponiendo la realidad de que ser mujer es algo que se puede ser siendo cisexual, pero también siendo transexual. Del mismo modo que ser hombre no es sinónimo de tener un pene, ¿vale? Al final, ¿qué sucede? ¿Por qué genera tanta controversia esto del borrado de las mujeres? Y hablo del borrado de las mujeres que ha salido a la palestra porque estamos acostumbrados a debatir qué es ser mujer, qué implica ser mujer, cosa que de los hombres no se habla, ¿vale?
ser hombre es mejor no preguntamos a ciertos sectores de los feminismos, ¿vale? Porque puedes salir delincuente perdido por el simple hecho de ser hombre. Entonces, estamos acostumbrados a debatir lo que es ser mujer, lo que se lleva a cuestión es a las mujeres transexuales, ¿vale? Pero eso implica también cuestionar a los hombres transexuales. Entonces, ¿por qué digo que es una exposición de la realidad y no un borrado de las mujeres? Que es un borrado de estereotipos. ¿Por qué lo digo? Pues porque os voy a poner dos ejemplos muy claros. El otro día, estudiando, me tocó leer en los apuntes, ¿no? Cómo se ha de realizar la higiene genital cuando estamos cuidando a una persona encamada. En los apuntes, muy correctos, pero diferenciaba cómo se ha de llevar a cabo en mujeres y cómo se ha de llevar a cabo en hombres. Y después, a la hora de explicarlo, sí que es cierto que mencionaba los genitales con sus nombres, ¿no? Pues hablaba de en mujeres, bueno, pues con la mano no predominante, separamos los labios vaginales, patatín, patatán. En los hombres, bueno, pues comenzamos tal, patatín, patatán. ¿En serio? Yo estaba leyendo esos apuntes y yo estaba diciendo, yo como hombre, no me puedes lavar los genitales tal y como lo estás exponiendo. ¿Por qué? Porque yo no tengo esos genitales. Si en lugar de hablar de cómo lavar los genitales a los hombres y cómo lavar los genitales a las mujeres, hablas de cómo lavar una vulva, cómo lavar un pene, estás explicando exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Borrar estereotipos. Hola, transversalidad. Ponemos otro ejemplo que tal vez se pueda comprender mejor. Si hablamos de fútbol, yo soy de la Real, mi hermano es del Athletic, los dos somos de Guipúzcoa. Entonces, si yo digo públicamente que soy de la Real, significa que estoy haciendo un borrado de todas aquellas personas que siendo de Guipúzcoa son del Athletic. No, que yo diga que yo soy de la Real significa cuáles son mis preferencias cuando hablo de fútbol, nada más. Si el resto de la sociedad decide que yo soy tan importante como para representar a toda la sociedad guipuzcoana, pues tal vez quien tiene un pequeño problema es el resto de la sociedad que se piensa que yo soy representante de alguien más que de mí mismo. Punto pelota. Y finalmente también habla de medidas de reparación y para ello se basa en la violencia de Estado histórica que ha sufrido el colectivo. ¿Por qué? Pues porque ya menciona la persecución franquista y la ley de peligrosidad social. Actualmente también considero que se sufren diferentes violencias de Estado, pero esas las dejaré para un próximo vídeo. Así que, sin más, espero que os haya gustado el vídeo, que no os haya parecido excesivamente largo y espero que compartáis vuestra opinión también y que me sigáis viendo en el próximo vídeo. Y esto es todo por hoy. Que tengáis buena tarde.